¿Le parece si oramos para recibir palabra de Dios? ¿Me acompaña? Padre, en este momento abro mis oídos, mi entendimiento y mi corazón para recibir tu palabra. Y pido al Espíritu Santo me ayude cada día a vivirla y así recibir tu bendición. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. ¿Cómo le va? ¿Con frío? ¿No? Ah, pastora dice que no. Gloria a Dios. Entonces apaguen todas las calefacciones porque dice que no hace frío la pastora. Hoy me gustaría llévasela, por favor, al pasto. Gracias. Gracias, Marcia. Me gustaría compartir con usted una palabra que es muy importante que la tengamos clara, presente y que la podamos vivir día tras día. Es una palabra que hace tiempo que el Señor me viene hablando en mi intimidad. Era inevitable por ahí pensar en lo que el pastor Rodrigo compartía el domingo anterior con respecto a los fracasos que tenemos en la vida y a cómo no gestionamos esas cuestiones en nuestro corazón muchas veces. Y a veces nos toca pasar situaciones que son impensadas para uno, o que tal vez uno nunca se imaginó que iba a tener que pasar alguna circunstancia de esa índole. Y uno se encuentra a veces con que es totalmente desarmado a través de esa situación. Y créanme que en lo personal, en este último tiempo, como familia, como varón de mi hogar, me ha tocado pasar una situación, un valle de sombra bastante oscuro, bastante difícil, bastante duro de poder transitar. Y en un punto no entendía qué era todo lo que había pasado, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y entendí, mejor dicho, creí, pensé, traté de meditar y buscar respuestas. Y lo único que se me venía a la mente era la palabra fracaso. Fracaso como hombre, fracaso como esposo, fracaso como padre, fracaso como hijo, fracaso como hombre en la sociedad, fracaso como hijo de Dios. ¿Le suena? Pero créame que esta fue una situación que realmente no la imaginé nunca, tener que atravesar por algo así. Y que en lo que llevo de vida, este ha sido el valle de sombra de muerte más duro que me tocó atravesar. Y me ha tocado venir y estar y servir con el corazón hecho trizas, junto con mi esposa.
Y cuando cantábamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es algo que con mi esposa un día decidimos y no vamos a volver atrás. Y somos conscientes de que con todos los aciertos y desaciertos que podamos tener, ese es el legado que queremos dejarle a nuestros hijos. Esa es la herencia que le queremos dejar. No me interesa dejarle dinero, dejarle nada de lo que en este mundo es pasajero. Sí me interesa dejarles un amor por Cristo, un amor por servir hasta el último aliento de sus vidas, al que es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, al que es el Salvador de nuestras almas. Amén. Y en medio del proceso el Señor me recordó algo muy importante. Les cuento que estamos en el medio del proceso, ¿sí? Pero aunque parezca contradictorio, estamos disfrutando del viaje. Amén. Estamos disfrutando de tener que atravesar este valle de sombra de muerte. Porque el Señor también nos enseña a disfrutarlo. Usted dirá, está loco. ¿Cómo va a disfrutar pasar por un valle de sombra de muerte? Es que usted nunca va a conocer al Dios de la provisión si no le toca pasar por el valle de la sombra de muerte de la escasez. Usted nunca va a conocer a Dios de la sanidad si no le toca pasar por el valle de sombra de muerte de la enfermedad. Usted nunca va a conocer al Dios que consuela en medio de la pérdida de un ser querido si no le toca atravesar el valle de sombra de muerte de tener que despedir un ser querido. Porque es en ese trayecto donde Dios está con nosotros acompañándonos paso a paso, paso a paso. Con todo lo que usted pueda tal vez pensar en ese momento que está acertado o desacertado, por más que esté en la cresta de la ola o que esté en lo profundo de lo profundo del mar. Por más que en su mente lo único que venga todo el tiempo sea la palabra fracaso. Fracasé, fracasé y sigo fracasando. Y es entonces cuando el alfarero nos mete en su taller y nos permite ver su mano pasando por nuestro corazón. Y aunque duele y mucho, Dios está trabajando en su obra maestra y está dándole forma al diseño del cielo en cada uno de sus hijos. Y en medio de todo esto el Señor me recordó una palabra: fe. Y hoy me gustaría compartirle los beneficios de la fe. Amén. Ese es el título de la palabra de hoy. Los beneficios de la fe. Y voy a tratar de ir lo más rápido que pueda porque, como usted ya me conoce, creo que la mayoría me conoce, no me basta citar un solo versículo o dos. Yo siempre voy con muchos. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Amén. Primero que nada me gustaría que recordemos que la fe es un don. ¿Sabe lo que es un don? ¿Cómo, Oscar? Más fuerte, hermano, no tenga miedo de decirlo. Amén, gracias, mi hermano. Es un regalo de Dios, así es. Y rápidamente le digo lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. A través de esta palabra podemos fundamentar y decir: la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Amén. Por medio de la fe, Dios nos revela la justicia en la obra redentora de Jesús en la cruz. Amén. Por medio de este don, de este regalo que usted y yo tenemos, por medio de esta medida de fe que Dios ha depositado en su corazón y en el mío,
Dios nos revela la justicia en la obra redentora de Jesús en la cruz. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora bien, podríamos hablar de muchísimos beneficios que Dios nos permite tener por medio de ese don maravilloso que nos ha regalado, que es fe. ¿Sí? Hay muchísimos beneficios que Dios nos permite tener por medio de la fe. Pero yo me quiero centrar hoy en dos que para mí son los centrales, los más importantes, que como iglesia podemos tener. El primero es la salvación del alma. Amén. El primer beneficio en el que nos vamos a concentrar es el que nos permite la fe, es por la salvación del alma. Fíjese lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, del 1 al 9. Perdón, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. El primer beneficio es este, mi hermano, es que la fe nos permite alcanzar la salvación de nuestras almas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Porque es imposible que los que se acercan a Él no se acercan creyendo que Él es, ¿sí? Que Él existe como Dios Todopoderoso y que Él es premiador, galardonador de aquellos que lo buscan. Fíjese que dice, para una herencia incorruptible. ¿Sabía usted que tenemos una herencia incorruptible? Cuando hablamos de tanta corrupción que vemos aquí en este mundo, cuando hablamos de tanta corrupción que vemos en el país, en los políticos, pero usted y yo también, porque lo que corrompe al hombre es el pecado. Y la palabra de Dios dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, pura e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Dónde está esa herencia, mi hermano? En los cielos. Hay una herencia que nos espera. Hay un premio que Dios tiene para usted y para mí. Pero no es para acá, no es para ahora. Está reservada para un tiempo específico en los cielos. Fíjese que la palabra también nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Usted y yo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, nuestro trabajo, el todo de lo que somos, está guardado por el poder de Dios. El poder de Dios nos guarda, mi hermano. Y como no podía ser de otra manera, la fe también es probada.
Y esa es la parte que tal vez muchas veces nomás nos cuesta poder entender, asimilar y llevar adelante. Porque muchas veces pasamos situaciones que no entendemos. Porque decimos, pero si yo creo que vengo haciendo todo bien. Creo que vengo orando, teniendo comunión con Dios, haciendo bien las cosas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto otro? Y porque es fácil decir, yo creo en Dios cuando la billetera está llena. Yo voy a ir a hacer lo que Dios me manda cuando la billetera está llena. Yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer cuando tengo el auto, cuando tengo toda disposición para hacerlo. Pero no es tan sencillo cuando ya el auto no lo tengo o cuando no tengo la posición económica cómoda que tenía, que creía que tenía que tener. O cuando la salud no me acompaña al 100%. Ya no es tan sencillo. Pero sencillamente Dios está probando nuestra fe, mi hermano. Porque es necesario que pasemos al siguiente nivel. Porque el gigante que vencimos allá atrás ya pasó. Y la fe que necesitamos para ese gigante ya no nos sirve para el gigante que viene. Entonces hay que potenciar esa fe, hay que renovarla. Hay que purificarla por medio del fuego de la prueba. Pero recuerde que el beneficio más importante que Dios nos da es que por medio de la fe obtenemos la salvación de nuestra alma. Amén. Hebreos 10, capítulo 10, versos 38 y 39, dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estábamos cantando recién, que cantamos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué lindo es cuando la cantamos, estamos todos acá en la iglesia, con los hermanos, disfrutando de este tiempo tan maravilloso, ¿no? Ahora, ¿cómo se pone difícil cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene la circunstancia que no queremos pasar? El segundo beneficio es la preservación del alma. ¿El primero cuál era? La salvación del alma. El segundo beneficio en el que nos centramos esta noche, que nos da la fe, es la preservación del alma. ¿Sabe lo que significa preservar algo? Le digo lo que yo encontré. La palabra preservar significa resguardar a alguien o algo, intentando conservar su estado de un daño o peligro. Preservar nuestras almas es guardarnos en su promesa de salvación. Amén. Preservar nuestra alma es que Dios nos guarda en su promesa de salvación. Dios nos preserva por medio de la comunión con su persona, a través de la oración, el conocimiento, la revelación de su palabra, la comunión entre hermanos, el servicio al Señor. Amén. De esa forma el Señor preserva nuestra alma, mi hermano. Dios no nos creó y no nos llamó en Cristo para ser llaneros solitarios, ¿sí? No nos creó y no nos diseñó para estar en la iglesia como un hijo pródigo, que está mi presencia aquí, pero mi corazón y mi mente están en otro lado. Nos creó para ser seres que nos involucremos, que intencionalmente avancemos en pos del llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Integralmente, desde puertas adentro de casa hacia afuera. Amén. Construyendo desde adentro hacia afuera. Fíjese lo que dice en Efesios capítulo 1, verso del 15 al 23. Yo lo voy a leer rápidamente, pero nos vamos a centrar solamente en una parte de esta porción de la palabra. Dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Mire, este pasaje tiene tanta riqueza, podríamos sacar tantas enseñanzas. Pero solamente le voy a pedir que se quede con el verso 20. Previamente viene hablando de lo supremo que es el poder de Dios que obra en aquellos que creemos en Él, ¿sí? Y que por ese poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales en autoridad. ¿Amén? ¿Estamos claros? Él está en autoridad en los lugares celestiales. ¿Amén? Conforme a la palabra del Señor. Ahora acompáñeme a Efesios capítulo 2, versos 4 y 6. Efesios capítulo 2, versos 4 y 6 dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tenemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, en autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad. Amén. ¿Y qué dice de nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Lo acabamos de leer. Juntamente con Él nos resucitó, dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, usted y yo tenemos una posición espiritual privilegiada. Usted y yo como hijo de Dios tenemos una posición espiritual privilegiada, una posición de autoridad, no porque usted y yo lo merezcamos, sino por la pura gracia y el puro amor de Dios, que en su diseño, en su plan, quiso que así fuese. Y así lo ha hecho. Ahora la pregunta es, ¿estoy viviendo de esa forma? ¿Estoy viviendo con esa autoridad que Dios me ha dado? ¿Estoy caminando cada día de mi vida sabiendo que estoy en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Que estoy en autoridad, que así como mi Señor está sobre todo principado, toda potestad, yo también estoy ahí. ¿Sabe qué? Tristemente no. Porque si no, cada vez que cantamos
estaríamos gritando. Estaríamos alabando apasionadamente con un corazón. ¿Alguno ha ido a la cancha alguna vez? A ver la selección. A ver la selección de Córdoba, Talleres. Bueno, le saqué una sonrisa por lo menos. ¿Han ido alguna vez a la cancha? Mire, yo le cuento. Yo soy hincha de Talleres. Y estando una vez en la cancha, estábamos ahí en la boutique, tremendo estadio. Y estábamos sentados ahí y en un momento estábamos todos cantando, alegres, qué sé yo, qué sé cuánto. Es algo hermoso, la experiencia, la sensación es linda. Pero en un momento el Señor me hizo sentar y ponerme a pensar, y algún día podré vivir esto, pero que todo el estadio esté lleno de gente que sean hijos de Dios y que el que esté siendo aclamado sea el nombre de Dios y no un equipo de fútbol. ¿Algún día podré disfrutar de esto con una masa de gente que estemos coreando el nombre de Cristo? Y no, dale Talleres, dale Belgrano. Está bueno, es una linda experiencia, está bueno. Pero el Señor me permitía ver eso y decir, Señor, algún día podré experimentar eso. Años después el Señor me lo permitió experimentar, para la gloria de Dios. Amén. Pude estar varias veces en el estadio compartiendo con iglesias de prácticamente todo el país, ¿sí? En congresos, convenciones. Muchos de ustedes hemos estado ahí, ¿sí? Pero ¿sabe qué? No podemos venir con el frío que el enemigo nos pone. Ese frío es que nos embota el entendimiento y nos hace olvidar que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que salgamos a contar al mundo lo grande que es nuestro Dios, para que salgamos a contar al mundo las veces que Dios nos sacó de esos desiertos de sombra de muerte, que nos trituraron el corazón más de una vez, pero que para la gloria de Dios todas las veces el Señor nos levantó y hizo corazones nuevos en cada uno de nosotros, hizo hombres y mujeres nuevas de cada uno de nosotros y nos empoderó no solo para venir los domingos aquí a la iglesia, sino para hacer iglesia afuera, para hacer iglesia en el trabajo, para hacer iglesia en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, para hacer iglesia en el barrio, para hacer iglesia en la escuela, para hacer iglesia en todos lados donde Dios nos lleve, mi hermano. Pero es que a veces, como predicaba hace poco el hermano Willy, estamos tan aturdidos con el ruido de este mundo, estamos tan aturdidos con los quehaceres domésticos, estamos tan aturdidos con los urgentes que nos olvidamos de lo importante, mi hermano. Nos olvidamos de lo importante. Lo importante es que usted y yo nos paremos firmes en la roca y con la autoridad que Dios nos ha dado, salgamos a predicar el Evangelio. Vivamos un Evangelio que sea real en nuestras vidas. Ese Evangelio que es poder para aquellos que creemos. Para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. Y entender que no importa cuál sea la situación que vos estés pasando hoy, mi hermano. Hoy nos tenemos que levantar y darle gloria a Dios por el sencillo hecho de que podés levantarte y estar de pie, por el sencillo hecho de que tenemos salud, de que tenemos la posibilidad de caminar, de mover todo nuestro cuerpo, de poder ver, de poder escuchar, de poder hablar. ¿Hasta cuándo vamos a estar dejando de disfrutar lo que Dios nos da cada día? Porque estamos preocupados por cosas que son pasajeras, mi hermano. La casa vendrá o no vendrá, Dios sabrá, pero Dios no te va a dejar sin un techo. El auto vendrá o no vendrá, no importa, Dios no te va a dejar sin la provisión que necesites para moverte. La salud va a estar o no va a estar, pero eso no importa, porque la gloria de Dios va a estar con vos. Va a ir delante y detrás tuyo. Va a ir en tu retaguardia cubriendo tu espalda, pero va a ir adelante tuyo abriendo caminos también.
Usted y yo tenemos una posición de privilegio, mi hermano. Usémosla. Usémosla sabiamente. Dejemos de poner excusas. Dejemos de escondernos detrás de nuestros supuestos fracasos. Sí, fracasé. ¿Y cuál es? Como decía el pastor Rodrigo el domingo pasado, aprendemos más de los errores que de los aciertos. Aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Y sobre todo, el Señor nos lleva a estar en un perfil bien humilde cuando más fracasado estamos. Y está preservando nuestras almas de que no nos vayamos en altivez de espíritu. ¿Qué le parece eso? Así que si usted está pasando, como yo, por una situación que lo hace sentirse fracasado, siéntase muy bendecido. Sintámonos muy bendecidos, porque Dios está preservando nuestras almas. Porque Dios está preservando tu alma, mi hermano. Pero es necesario que también pongamos en obra, que pongamos en movimiento la fe, mi hermano. Fíjense lo que hay una historia en la Biblia que está en Segunda de Reyes. Y que el protagonista es Eliseo y su siervo. Resulta ser que el rey de Siria estaba planeando estrategias para atacar al pueblo de Israel. Y decían, vamos a ir y vamos a poner por acá, vamos a ir por allá. Y cada vez que él planeaba algo con su ejército, el pueblo de Israel iba por otro lado. Y entonces llegó un punto en que lo juntó a sus más íntimos, ¿sí? Le dijo, bueno, a ver, ¿quién me va a decir quién es el infiltrado que está acá del rey de Israel? Porque cada vez que planificamos algo, se nos echa a perder. Alguien está batiendo la cana acá. Eso ya es un aporte mío, ¿eh? Y uno dice, no, mi señor. Lo que pasa es que el rey de Israel tiene un profeta de Dios que sabe lo que usted habla en lo más secreto de su habitación. ¿Así? Búsquenlo a donde esté y tráiganmelo. Lo quería matar. ¿Sí? En ese contexto, el ejército llega una noche y sitia la ciudad donde estaba Eliseo con su siervo. Y a la mañana siguiente se levantan. Y fíjese lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Yo te pregunto, hermano, ¿estás pasando alguna situación delicada? ¿Estás atravesando alguna circunstancia difícil en este tiempo? ¿Estás atravesando una situación en la que te sentís que estás rodeado, que no podés escapar? Sea de salud, sea económica, sea de relación familiar, sea de situaciones en tus emociones sin resolver. ¿Hay alguna situación que te esté tocando atravesar en este tiempo que no te deja dormir, que te quita el sueño? La pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo todos los principados y potestades que están rodeándonos constantemente y que están ahí en esa oposición constante? ¿Estamos viendo el problema? ¿O estamos teniendo esa comunión tan íntima con Dios
en la que el Señor nos abre los ojos y nos permite ver que aunque venga la oposición más grande, aunque venga toda la fuerza del infierno contra tu vida y contra tu familia, a vos y a tu familia no le va a tocar nadie. A nosotros y a nuestra familia no nos van a tocar porque hay carros de fuego alrededor de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, guardándonos. Porque eso es lo que pasa cuando vienen los problemas, mi hermano. Estamos tan aturdidos, tan distraídos, que perdemos el foco de saber esta verdad que dice la palabra de Dios. Que usted y yo estamos sentados en lugares de autoridad y que tenemos en el Espíritu toda la autoridad para levantarnos en contra de toda obra del mal y reprender toda obra del diablo en su vida, en mi vida y en la vida de las familias y en la vida de aquellas personas que hoy no conocen de Cristo, pero que a través suyo tienen la posibilidad de conocerlo. Que esa situación que estamos viviendo, mi hermano, no sea el obstáculo que el enemigo ponga para frenarnos, para avanzar en pos del propósito que Dios tiene para su vida y para mi vida. Que no sea el obstáculo que ponga para que no vayamos a ver a ese hermano, a esa hermana, o a ese amigo, a esa amiga que aún no conoce a Cristo, pero que lo necesita. Y que sos vos el que tiene que llevarle la palabra, el que tiene que llevarle la salvación. Porque estamos sentados en lugares de autoridad. Pero la pregunta es, ¿qué estoy viendo en este tiempo? ¿Estoy viendo solamente la obra del diablo? ¿O estoy viendo por encima de eso la obra de mi Dios? Que me ha acercado con todo su poder, con todo su espíritu, con todas las riquezas en Cristo Jesús. El que no escatimó a su propio Hijo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas, mi hermano. Pero como decía mi esposa el miércoles pasado anterior, Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que pedimos creyendo que necesitamos. Amén. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que usted y yo necesitamos. Pero aunque se encuentre hoy en el valle de sombra de muerte más difícil, mi hermano, quiero decirle que aunque hoy usted pueda verse rodeado de la oposición del enemigo y creído de que no puede hacer nada, sí, usted y yo no podemos hacer nada. Pero fíjese lo que dijo Eliseo. Son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestro. Padre, te pido que le abras los ojos a mi siervo. ¿Sabe qué? Después lea si quiere la historia completa. Porque después dice que él oró. Así como oró para que abriera los ojos espirituales de su siervo, oró para que cerrara los ojos naturales de los que los estaban rodeando a ellos. Y les dio una ceguera que les permitió llevarlo al medio del ejército de Israel. Y ahí cuando estaban en el medio del ejército de Israel, ahí les dijo que se abran sus ojos. Y es tan hermoso lo que Dios hace, mi hermano, porque el rey de Israel le dice, Padre mío, ¿qué haremos? ¿Lo mataremos? Y él le dice, no, dales agua, dales de comer y volvelos a enviar con sus amos. Y por hacer lo que Dios manda, mi hermano, nunca más el rey de Siria mandó a atacar al reino de Israel. Cuando usted y yo estamos en esa comunión con Dios, tan íntima, por medio de la oración, la lectura de la palabra, la revelación de la palabra, la comunión entre hermanos, el servicio a Dios, Dios habla clarito y uno escucha y solamente tiene que obedecer. Porque dentro de los beneficios que yo le decía que la fe nos da, hoy nos centramos solamente en estos dos. En otro momento le hablaré de los otros. Pero hay uno muy importante. La fe nos enseña y nos ayuda. Es el medio que Dios utiliza para que usted y yo obedezcamos.
La fe es ese don que Dios utiliza para que usted y yo seamos hijos obedientes a lo que Papá Dios nos manda. ¿Qué le parece? Si no, vaya a la historia de Abraham, cuando lea los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, va a ver cuando dice, y Abraham obedeció por fe, cuando Dios lo llamó para que saliera de su tierra. Y obedeció, dice, sin saber a dónde tenía que ir. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá pedido cosas y nosotros no entendíamos? Y en nuestra lógica no entraba. No se trata de su lógica, Señor, ni de la mía. Se trata de la voluntad del Padre. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Los chicos del ministerio se pueden subir, por favor. Y quiero pedirle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales en este tiempo. Que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Y nos permita ver que su poder está en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios, que es mucho más poderoso, es el que opera en usted y en mí. Y que no importa cuál sea las circunstancias que estemos viviendo, el éxito de parte de Dios está garantizado. Hebreos 12:2. Cierre sus ojos y escuche lo que dice la palabra, por favor. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, pongamos la mirada en Jesús. Él no solamente es el autor, sino que es el consumador, es el que llevó adelante esa fe. No solamente es el autor, Él la practicó y la vivió. Amén. Padre, en esta hora, Señor, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, en señal de fe, en señal de rendición a ti, Señor. Y te decimos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, estos dos beneficios que traen, Señor. Ese don tan maravilloso que nos regalaste que se llama fe, Señor. Gracias porque por medio de ese don, Señor, un día obtuvimos la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias porque no solamente hemos obtenido la salvación de nuestras almas, Señor, sino que también por medio de ese don, Señor, tú preservas nuestra alma, Señor. Tú preservas nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás cuidando de nosotros, Señor. Tú estás rodeándonos con tu poder día y noche, Señor. Aun cuando dormimos, Señor. Aun cuando nuestros hijos se van lejos de casa, Señor, a la escuela, a la facultad o a donde tengan que ir, Señor. Gracias porque tú pones paz en nosotros como padres, como abuelos, Señor, sabiendo que tú cuidas de ellos, Señor, que tú cuidas de nuestra familia, Señor, que tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor, en cada momento, en cada situación, en cada instante, Señor. Tú estás cuidando de tus hijos, estás cuidando de tu familia, Señor. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y permítenos contemplar tu gloria, Señor.
Abre nuestros ojos y permítenos, Señor, acercarnos a ti, Señor, y poder contemplar verdaderamente que estamos sentados en esos lugares celestiales juntos con Cristo, Señor, donde tú nos colocaste el día, Señor, que te entregamos nuestra vida, Señor. El día que te dijimos, sí, creo que tú moriste en esa cruz para pagar por mis pecados, Señor. Creo que resucitaste el tercer día venciendo a Satanás, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Creo que te levantaste de la muerte y que estás sentado a la diestra del Padre. Y también creo, Señor, que tú me has sentado junto al Señor Jesucristo en ese lugar de autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos en contra de toda obra del diablo en esta hora, Señor. Y reprendemos toda obra del diablo en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra salud, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Atamos todo trabajo de brujería y de hechicería, Señor. Deshacemos toda obra del diablo, Señor. Y en el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad y todo gobernador en las regiones celestes, Señor. Los atamos con la sangre de Cristo, Señor, y proclamamos la libertad de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Proclamamos el poder de Cristo, Señor, obrando, Señor, en nuestra vida, Señor, obrando en nuestro diario andar, Señor, obrando, Señor, en medio de ese valle de sombra de muerte, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria en esta noche, Señor, porque todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor.